Agradezco en primerísimo lugar a Alejandro la invitación que me hiciera para venir a compartir con ustedes en qué consiste, qué es la institución en la que trabajo. Y cuando él me buscó hace unos meses y me platicó de la idea, en mí surgió una pregunta que tal vez surja en ustedes también, ¿no? ¿Qué hace una institución como el Nacional Monte de Piedad en un foro de inversión, en un foro que usualmente atrae a inversionistas, a empresarios, a gente del mundo de los negocios, siendo una institución que en principio pues no está orientada al negocio, somos una non-for-profit? Y platicando con Alejandro y leyendo y recordando lo que ha habido en este foro en épocas pasadas, en momentos anteriores, rápidamente encontré dos asuntos los cuales creo que con la historia que les voy a contar adelante, lo que les comentaré, probablemente contribuya a los trabajos que usualmente se hacen aquí. El primero es la tesis de la inversión con impacto, esta incluso moda que existe hoy de tratar de vincular más la conciencia social en la inversión y el tener más presente el que cuando alguien invierte pueda no solamente pretender una leal, ética, adecuada rentabilidad a la inversión que hizo, sino que al mismo tiempo también pueda haber un objetivo de mejora en la sociedad, una inversión que tenga un impacto en otros, en la vida de terceros. Y creo que la historia que les platicaré puede contribuir un poco a ese encuentro. Y lo segundo es también platicarles desde la perspectiva del Nacional Monte de Piedad y desde nuestra perspectiva operativa diaria, cómo sentimos, cómo vemos lo que está ocurriendo en el México real, en el México de las familias que todos los días tienen que salir a partirse la cara por ser mejores mexicanos y que son muchos de ellos nuestros clientes. Entonces espero que lo que les comentaré en unos momentos, reitero, les ayude, pues contribuya pues en este afán que me parece muy loable, muy ejemplar de lo que se busca en este foro. Bueno, pues déjenme primero que nada presentar rápidamente a mi institución, al Nacional Monte de Piedad. Es primero que nada una institución asistencial, es una institución muy vieja, fue creada por don Pedro Romero de Terreros en 1775. No existía México, no existían los Estados Unidos y desde entonces ha venido operando ininterrumpidamente como un intermediario financiero y lo convierte de facto en el intermediario financiero más viejo de todo el continente americano y uno de los más viejos en el mundo, lo cual no lo hace ni mejor ni peor, simplemente le da esa característica, le da esa realidad y ese compromiso de seguir siendo en el futuro también una institución que acompaña a México en la resolución de sus problemas. Como institución asistencial que somos, tenemos una manera de estar constituidas diferente a las instituciones mercantiles. Las instituciones asistenciales solamente podemos hacer aquello para lo cual fuimos creadas. Quienes trabajamos para ellas solo podemos hacer aquello para lo que estamos mandados a hacer, por eso hay mandatos, a diferencia de las instituciones mercantiles, que pueden hacer todo aquello que sea legal, que no vaya en contra de la ley. Nosotros solamente podemos hacer aquello para lo cual fuimos creados y lo cuales son los mandatos, sobre todo los primigenios, aquellos que se dio, lo que fue la voluntad, en su caso del fundador. Nosotros tenemos como institución 3 mandatos principales y esos mandatos los seguimos todos los días de manera muy rigurosa. El primero de esos mandatos y el mandato más importante y para el cual me tomaré varios minutos en comentar es el apoyar a quien lo necesite con un préstamo prendario que le permita resolver su problema. Y ese préstamo prendario debe de tener también como característica que tenga una tasa de interés mejor que la que puede conseguir
y que al prestarle también le ayudemos a ser considerado como una persona que pueda trabajar con otras instituciones en su caso. Es decir, prestamos dinero a quien no tiene otra manera de hacerse de dinero o una manera adecuada, y al hacerlo combatimos la usura y fomentamos la inclusión financiera. Ese es el primer mandato del Nacional Monte de Piedad, que tiene, como reitero, desde 1775 lo ha venido cumpliendo ininterrumpidamente. Ahora me gustaría dedicar unos minutos para expresarles, para comentarles qué es el préstamo prendario. Me parece importante porque si no, no se entiende la labor, no nos entendería por igual la labor que hacemos. Y la definición es muy simple: un préstamo prendario es un pacto que se hace entre una persona, y en este caso el Monte de Piedad, o incluso las llamadas en México casas de empeño, en donde alguien recibe un préstamo dado que dejó algo en garantía, y esa cosa que dejó en garantía se guarda en depósitos que tiene la institución y se le entrega una vez que se paga el principal del préstamo más los accesorios. Se le regresa exactamente en las mismas condiciones como se dio, y esto hace del préstamo prendario un préstamo muy fácil. Uno puede no conocer a un cliente y en 45 minutos, cuando más, el cliente entra, se identifica, se le abre un expediente y sale con dinero en la mano, cosa que no ocurre con prácticamente ningún otro tipo de préstamos, en donde hay un costo de arranque que no solamente es la comisión de apertura, sino también es el tiempo que toma y las barreras de entrada que puede tener un préstamo. Por eso es muy socorrido el préstamo prendario. ¿Cuánto se presta? Pues depende de lo que valga la prenda. No depende tanto de la capacidad de pago del que lo pide, sino de lo que valga la prenda. Se prestan aforos que pueden ser a veces tan agresivos como el 85% del valor de lo que se está trayendo, pero que normalmente más bien son de 2/3 partes. Prestamos contra todo tipo de bienes, cualquier cosa que se pueda llevar a una sucursal y que pueda ser guardada. Bienes muebles, pero de cualquier característica: alhajas, relojes, electrónicos, pantallas de televisión, refrigeradores, muebles, en fin, cualquier tipo de bien. Y normalmente las tasas de interés son muy altas en el medio prendario, porque como justamente esta persona que viene a pedir no tiene acceso normal a otras fuentes de financiamiento, y aún teniéndolas, a veces esas son también muy caras, está dispuesto a pagar tasas de interés muy altas, porque no hay dinero más caro que el que no se tiene. No es el caso del Monte de Piedad, como lo comentaré después, porque nuestra misión es otra. Nuestra misión no es la rentabilidad financiera, nuestra misión es ayudar en las mejores condiciones que podamos, pero ciertamente en el medio es un préstamo, es un crédito muy caro. Hay que pensar también que es un microcrédito, y los microcréditos son muy caros de operar también. Los préstamos promedio normales son del orden de 1,500 pesos, cantidad muy pequeña, y se da, como lo veremos más adelante, también en cantidades importantes. El préstamo prendario tiene una característica que sorprende a quienes no conocíamos. Yo tengo nada más 2 años y medio de conocer esto: es que la mayoría de la gente recupera sus prendas. Y una característica adicional que tiene es que hay una recurrencia importante, hay una suerte de lealtad. Quien recurre al préstamo prendario normalmente lo hace de manera frecuente. Ahora bien, algo que a mí me sorprendió: en la sociedad lo que se percibe, y esto está fundamentado por razones históricas, se formó un paradigma, se cree que el préstamo prendario es para aquella persona derrotada, para un quebrado, para alguien que no tiene nada. Y eso es falso. El préstamo prendario no va a la base de la pirámide, porque para poder pedir prestado, primero hay que tener. Y eso hizo que en sus orígenes el préstamo prendario estaba más bien destinado a las clases medias altas. Y era un préstamo que se daba para cuando alguien perdía el prestigio, para cuando alguien perdía ingresos y requería dinero, y entonces lo que dice es que llevaba sus bienes valiosos para convertirlos en dinero y probablemente echar para adelante otra vez su vida. Y por eso siempre se ha creído que el préstamo prendario es un préstamo lastimoso, y esto es cierto.
ocurre en una proporción como ha ocurrido siempre. Pero a mí me sorprendió mucho ver que eso no necesariamente es la realidad. Dejen, de una manera muy rápida, les quiero expresar con un ejemplo muy simple de entender, cómo es la dinámica, cómo puede ser la dinámica de un préstamo prendario y por qué puede ser un indicador importante a seguir en la vida económica de un país. Y para ello déjenme de una manera muy simple tomar dos ejemplos y lo voy a hacer muy rápido, esto me gusta explorarlo con más profundidad. Pero imaginemos por un momento que alguno de nosotros le pedimos a Alejandro Legorreta, le dijéramos: oye Alejandro, vete a otro mercado a poner un monte de piedad, te damos ese mandato y recomiéndame si vale la pena abrir una sucursal en otro país, y no va a ser un país inventado, en un país real que no tiene montes de piedad. Entonces le vamos a pedir a Alejandro que vaya a un país con 10 millones de personas, en los que prácticamente todas viven es una ciudad muy igualitaria, todos viven con las mismas oportunidades, y ese país es Suecia. Entonces le pedimos a Alejandro que explore si en Estocolmo vale la pena abrir un monte de piedad, hará su tarea y seguramente regresará cuando más en un par de meses, y lo que nos dirá Alejandro es: oye Javier, pues no creo que valga la pena poner un monte de piedad en Estocolmo. Mira, resulta que los valuadores estarían encantados porque hay todo tipo de cosas que evaluar. La gente tiene yates, la gente tiene segundos coches, la gente común tiene relojes finos, tienen sumamente alhajas, pero no tienen necesidades de préstamo. Y por lo mismo, es más, cuando alguno casualmente quiebra, cuando muere el padre de familia, el Estado se encarga. Y si alguien tiene proyectos de vida, el crédito está abierto de todas formas con tasas de interés extremadamente bajas. El préstamo prendario en Estocolmo no jalaría. Y por cierto, no hay inmigrantes, porque se mueren de frío. Entonces, pues no hay estas personas que siempre tienen que estar recurriendo a la asistencia. Bueno, a pesar de esa recomendación que yo coincidiría, le pediríamos a Alejandro que sí abra el monte de piedad en Estocolmo. Le podríamos pedir a otra persona, le podríamos pedir a Andrea Hernández, que hiciera lo mismo. Le diríamos: oye Andrea, ¿por qué no vas a un país con 10 millones de personas que tiene también una sociedad igualitaria y vemos si vale la pena abrir un monte de piedad? Y vamos a pedirle a Andrea que vaya a Haití, que tiene exactamente o casi la misma población que Suecia, y que ponga en Puerto Príncipe un monte de piedad. Entonces Andrea haría el trabajo muy similar que hizo Alejandro, regresaría tal vez en un par de meses y me daría exactamente la misma recomendación. Me diría: oye Javier, no vale la pena abrir un monte de piedad en Puerto Príncipe, por una causa bien distinta, porque ahí hay una gran necesidad de préstamos, pero no hay bienes. La gente no tiene ni siquiera que llevar a un monte de piedad, y a pesar de todas las necesidades que vi, no hay quien te pueda llevar un buen reloj, no hay quien te pueda dejar un coche que valga dinero. Entonces realmente sería un pésimo negocio. Pero vamos a ser muy tercos y también vamos a abrir un monte de piedad en Puerto Príncipe para ver qué pasa. Y si dejáramos correr el reloj 3 años, digámoslo así, sin duda hubiera sido una muy mala decisión. Pero como esto es un cuento, vamos a complicar un poquito la historia y vamos a pensar que casualmente los suecos decidieran una integración económica con Haití completa, movilidad laboral, misma moneda, mismo banco central y un flujo de mercancías totalmente abierto. Suecia y Haití, ¿qué pasaría? Corremos el reloj un tiempo más y veríamos que años después tal vez ya tuviéramos una segunda sucursal en Estocolmo y probablemente 20 o 30 en Haití. Y entonces la pregunta sería: ¿qué pasó? ¿Los suecos se empobrecieron y por eso requirieron al menos una segunda sucursal? La respuesta sería no. Los suecos no empobrecen porque es una economía suficientemente fuerte, pero allá hay haitianos que están trabajando y que si bien ya tienen ingresos, nadie les presta porque no tienen historial.
¿Y por qué tantos en Haití? Pues porque en Haití lo que empezó a pasar es que las personas que empezaron a tener ingresos, porque sin duda sería un boom económico, un boom de inversiones, empezaron a comprar sus primeras cosas y luego quisieron y anhelaron tener sus segundas cosas y pudieron llevar la primera para adelantar el tiempo en lo que pueden tener su segunda cuestión. Y entonces veríamos que en Haití el negocio prendario estaría floreciendo. Corramos el reloj otros 10, 15, 25 años más. Haití sería muy parecido a Suecia, país con educación, con todos sus problemas genéricos resueltos, con infraestructura, con un gran acceso al crédito. Y nuestro Monte de Piedad tendría que cerrar, estaría en quiebra nuevamente, como lo estuvo en los primeros 3 años. El préstamo prendario, en momentos en donde no hay movilidad social, efectivamente es un préstamo que se da a aquellos que están en desgracia. El préstamo prendario en un país que está emergiendo es una mecánica, es la primera mecánica que utiliza la persona para tener acceso a sus primeros préstamos. Y por lo mismo es una manifestación del nivel en cómo un país está emergiendo. En 1994, curiosamente, cuando empezamos a ser un país más democrático, cuando empezamos a tener una estabilidad financiera, cuando empezamos a gozar de una pirámide poblacional, de una estructura poblacional distinta, había en todo el país 70 sucursales de cualquier marca, 70 sucursales de préstamo prendario. En el censo de INEGI de 2008, solo 14 años después, había casi 8,000. Ningún negocio en México creció de la forma en como creció el préstamo prendario. Algo pasó en la sociedad mexicana. Y lo vemos nosotros todos los días. El grueso del préstamo prendario que hoy damos son por personas que lo que buscan es tener un mejor nivel de vida, porque lo están teniendo, porque quieren ver sus comercios más llenos, porque pueden comprar el segundo o el tercer taxi, porque pueden aspirar a educación privada para sus hijos, porque desean tener mejores muebles en su casa y recurren al préstamo en lo general, pero particularmente lo hacen a nuestra institución. México fue a Haití probablemente, o tuvo unas características similares a las de Haití hace 100 años. No somos Suecia, pero desde el Monte de Piedad claramente vemos que estamos ya bastante más adelantados, no estamos a la mitad del camino, porque una de las cosas que observamos es que el préstamo prendario está empezando a tener un declive, ciertamente porque las personas en México afortunadamente cada vez tienen más inclusión financiera. Déjenme darles algunos datos del Monte de Piedad, una foto del Monte de Piedad del día de hoy. 10 millones de préstamos, somos los que vamos a dar este año, 10 millones de préstamos nuevos, probablemente seamos la institución financiera que más préstamos vamos a dar en términos de número de préstamos. 2,400 pesos es el préstamo promedio que damos. Esto hace que este año vamos a dar 24,000 millones de pesos de dinero nuevo a la economía mexicana. Cobramos el 3% mensual, 39% anual es la tasa de interés que cobramos, que no es muy distinta a lo que paga una persona de clase media en una tarjeta de crédito. 90% es el porcentaje de recuperación de todas las prendas. 4 millones de clientes. Este año hemos sumado 1 millón de clientes más, una vez que decidimos bajar drásticamente nuestra tasa de interés. 307 sucursales en 141 ciudades en México, en 31 estados. Nos queda únicamente Tlaxcala como un destino al que no hemos podido llegar y estamos en ese rubro de hacerlo. 4,700 colaboradores. Nos tardamos 117 años en abrir nuestra primera sucursal. Teníamos nuestra casa matriz en el mismo lugar donde hoy la tenemos, en la Plaza de la Constitución. Nos tardamos 117 años en que el país creciera un poco como para que hubiera esta dinámica social. En los últimos 2 años y medio hemos duplicado nuestra red.
y esto creo que expresa lo que está ocurriendo más allá de lo que se dice, más allá de los números macroeconómicos. Ahora puedo decir que al menos para una fase de nuestra estructura social se está viviendo un buen momento, y lo vemos, reitero, todos los días. Tenemos un segundo mandato, y es que al atender esta necesidad y al hacerlo en mejores condiciones que nadie, curiosamente podemos, y lo hacemos con la misma disciplina que cualquier institución mercantil, generamos remanentes. Es la forma en como nosotros llamamos a las utilidades. Y el segundo mandato es que esos remanentes se distribuyan a otras instituciones que atiendan problemas sociales. Es la forma de dar dividendos, si se me permite la expresión, porque no hay manera de regresarle al donante el dinero que ya donó, pero lo que podemos es hacerlo dándolo a otras instituciones. Y estamos cambiando también porque el país está cambiando y porque compartimos claramente estas mismas ideas que aquí se manifiestan en este foro. Estamos pasando de ser un simple donante que le da dinero a quien le tiende la mano, a ser alguien que invierte socialmente y que digamos comparte una idea y que comparte un plan a mediano plazo para que esa institución pueda, igual que el Nacional Monte de Piedad, ser autosustentable, permanecer en el tiempo y tenga capacidad de replicarse para ayudar a cada vez más y más mexicanos. Este año vamos a darle donativos, vamos a dar 360 millones de pesos a instituciones distintas a las nuestras y le vamos a dar, lo hemos hecho ya, prácticamente terminamos, a prácticamente 500 otras instituciones de asistencia privada, al igual que nosotros, a lo largo y ancho de la República. Termino mi plática hablando de un tercer mandato. Don Pedro Romero de Terreros fue una gente sin duda visionaria. Fue un español que vino a España porque México no existía, esto era España, éramos parte de la corona española, y tuvo la fortuna de enriquecerse en México, pero también la conciencia social para saber que había que crear algo que le permitiera a las gentes que vivían en estas tierras mejorarse. Y fundó el Nacional Monte de Piedad y nos dio un mandato muy especial que muy pocas instituciones tienen en el mundo, y es que debemos ser perpetuos. Si no tenemos nosotros el paradigma de que esto lo podamos vender o lo debamos terminar, por el contrario, debemos ser una institución que permanezca en el tiempo. Y eso nos impone un reto muy especial. Teniendo tantos años de existir, es nuestra obligación ser siempre jóvenes, porque tenemos que tener esas características y esa hambre de trascender, de podernos reproducir, de ser creativos, de tratar de romper lo establecido para encontrar formas distintas. Y esto es lo que esta es la transformación que está viviendo hoy en día el Nacional Monte de Piedad. Y nos queda poco tiempo para cumplir el compromiso que tiene el actual patronato y la administración, que me honro en coordinar. Tenemos 12 años para llegar a 2025, lo tenemos todos los mexicanos. Esto, bueno, es un tema aritmético simple. Pero es que en el 2025 esta institución cumple 250 años de existir. Y el reto que tenemos es en ese entonces dejarla perfectamente preparada para los siguientes 250 años. No para los que ya pasaron, sino para los que vienen, en un México en el que esperamos el préstamo prendario ya no sea tan relevante como lo tuvo que ser en los últimos 20 años. Que por el contrario, tengamos nosotros como institución maneras distintas de cumplir nuestro mismo mandato y apoyando con dinero a quien más lo necesite, reitero, combatiendo la usura y favoreciendo la inclusión financiera. Yo les agradezco el tiempo y el espacio que me han dado y quedo a sus órdenes para cualquier comentario. Si hubiera alguna pregunta, pues ahora mismo es momento de hacerla. A ver. Antes que nada, muchísimas gracias por habernos acompañado, Javier. Como bien decías, cuando analizabas
el BIF, aunque ya nos habías hecho favor de acompañarnos. Creo que tú representas justo lo que buscamos en el BIF, que es el vínculo entre la inversión y la conciencia social. Te agradezco mucho. Y mi pregunta va enfocada, evidentemente siempre ha sido una institución muy relevante, pero en años y en épocas recientes, a partir de tu dirección, los que nos hemos involucrado al emprendimiento, hemos visto que el Nacional Monte de Piedad está empezando a jugar un papel muy relevante en ese sector. ¿Cuáles son los planes que piensas desarrollar en torno a esto? Sí, pues mil gracias, Alejandro, por darme ocasión para ahondar un poco más en este concepto de ir verdaderamente entendiendo de mejor forma la inversión social. Sin duda, porque esto podría eventualmente causar temor en instituciones, digamos, que están todavía en el paradigma viejo. Sin duda el Nacional Monte de Piedad va a seguir donando dinero, como lo ha hecho siempre y por igual, a aquellas instituciones que requieren simplemente de donativos para ayudar a aquellos que sufren, ayudar a aquellos que tienen una necesidad especial. Pero creemos que hay otras maneras de atender los problemas sociales, y creemos que aquellos que se dedican más a las causas raíz que al ataque de los síntomas, es donde mejor puede haber este binomio de buscar rentabilidad social y al mismo tiempo encontrar formas de hacerlo desde un punto de vista rentable. Y lo vamos a hacer de distintos caminos, pero particularmente hemos encontrado que hay empresarios, cada vez más afortunadamente, que coinciden y que tienen esta misma manera de entender. Y algunos de ellos, no todos, algunos de ellos son grandes empresarios, grandes empresas con acceso a mercados, pero cada vez vemos que hay más y más empresarios que tienen esta manera de entender el rol y la forma particularmente de cómo se puede resolver, por ejemplo, la ceguera innecesaria en México a través de bajar los costos para atender ese mal, poderlo hacer más, digamos, masificarlo y al mismo tiempo pretender ser una empresa que acabe cotizando en bolsa. Y estos empresarios, y es un ejemplo de muchos que hemos visto, probablemente requieren de que alguien los acompañe con dinero. Y estamos estudiando nuestras formas y lo haremos próximamente, apuesto que lo haremos próximamente público. Estamos esperando poder crear un fondo de inversión de capital privado que ayude a este tipo de empresarios justamente a que tengan un socio cómodo, un socio que les pueda acompañar, que les exija rentabilidad financiera, pero que también les exija que lo que hagan esté verdaderamente atacando un problema de raíz, como los muchos que todavía tenemos en México y seguiremos teniendo. Entonces, por eso nos hemos acercado a esta gran comunidad que se está creando, que me parece que está floreciendo en México, para apoyar empresas de impacto, sobre todo en etapas tempranas. Bueno, gracias, Javier. Una pregunta quizás más encaminada a la parte empresarial del Monte de Piedad. En ese sentido, o sea, ¿la informalidad le conviene al sector prendario? ¿Cómo se implementan los esfuerzos del gobierno por reducir la informalidad? ¿Cómo le va a impactar al sector prendario? Y un poco en el contexto de que hemos visto mucha consolidación en este mercado a partir de los bajos precios del oro que vivimos en la primera mitad del año y hasta ahorita, y si hay algún cambio en la estrategia, en el modelo de negocio del Monte de Piedad de irse a operaciones un poco más de varios, porque sabemos que el Monte de Piedad generalmente, tradicionalmente, pues recibe prendas, como tú decías, relojes finos, alhajas, y si hay una tendencia más hacia irse a la parte más retail, más minorista de los varios, etcétera, ¿no? Gracias. Gracias. Bueno, pues no todo te lo podré contestar a detalle, pues porque somos una institución asistencial pero privada y tenemos evidente planes y vivimos en un ambiente competitivo y sabemos lo que es el valor también de la información privilegiada o confidencial. Pero me gusta tu pregunta porque de alguna manera ratifica lo que
lo que quise transmitir en la parte central de la plática. Es decir, esta industria, si se permite la expresión, esta industria del préstamo prendario, me parece que ya vivió su época dorada y que lo que va a venir en adelante pues será una lenta, pero sí continua reducción del espacio que tiene en la sociedad, dado de que cada vez hay más alternativas de préstamo para todos los niveles, incluido el de abajo de la pirámide, y cada vez hay menos informalidad en las personas, no sé si en las empresas, pero cada vez hay más datos, cada vez las personas se tienen que abrir con más transparencia, y el buró de crédito todos los días va teniendo más y más información y nos permite ir valorando mejor la calidad del acreditado actual o potencial. Entonces, fenómenos como baja de tasas de interés, como lucha por aforos más altos, consolidación de competidores, reducción de red, la vamos a ver. Es una industria que por un lado está muy fragmentada, pero por otro lado tiene algunos grandes jugadores que hacen, pues digamos, tienen un tema de liderazgo importante. En ese sentido, te comparto un dato que es razonablemente público para todo aquel que aunque no se publica, pues, pero que hace estudios. En los mercados en los que participamos, nosotros no, por mandato también o por costumbre, no somos rurales, estamos solamente en los grandes centros urbanos. En los mercados que nosotros participamos tenemos cerca del 50% de penetración de mercado. Y efectivamente nos hace pues, un jugador de mucho peso. Entonces bajamos la tasa de interés de una manera bien drástica. Nosotros de un plumazo decidimos este año tener 25% menos de nuestros ingresos, y esto afecta a la industria de manera radical, hace que aquel que no sea eficiente y no pueda acompañarnos en la baja de tasas, pues tenga que morir. Y la bajamos no para matar a los otros prendarios, ¿no? La bajamos por varias razones, y una de ellas es sí para luchar contra la usura, porque hay usura, hay quien cobra 21% mensual por dar un préstamo, y aparte una empresa, por cierto, que cotiza en un mercado público, lo cual no me parece tampoco ya adecuado, me parece ya excesivo. Pero por otro lado también tenemos que irnos posicionando todos para poder competir en mercados no prendarios, y hay que por lo mismo pues ir, digamos, estresando a las mismas organizaciones y mandando una señal de que estamos listos para competir contra otros jugadores. En eso, pues, sin duda va a tener que haber pues, muchos otros ajustes en estrategias muy específicas, pero sin duda nunca vamos a renunciar a nuestra actividad asistencial. Prestar en varios es lo menos recomendable desde el punto de vista financiero, porque es muy costoso y los préstamos son mucho más pequeños. Sin embargo, continuaremos como lo hemos hecho en los últimos 2 años, abriendo cada vez más sucursales que puedan recibir varios. Varios es cualquier tipo de cosas que no sean oro o relojes, y tendremos sin duda también que aprender a comercializar mejor aquello que se queda en nuestras tiendas, a las cuales le llamamos almonedas. Entonces, en ese sentido, pues sí, participaremos cada vez más y mejor en el mercado de segunda mano, de manera involuntaria, porque lo que nosotros privilegiamos siempre es que el cliente recupere lo que nos da. Nunca hacemos un peso por vender algo más alto de lo que nos prestaron, porque todo aquello que vendemos, llevamos la cuenta, le cobramos al cliente el préstamo y lo que sobra se les entrega al mismo cliente. Entonces no tenemos ninguna forma de hacer un solo peso de utilidad comercial por comprar usado. Muchas gracias.